Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de ginecobstetricia hablando sobre los trastornos del líquido amniótico. Para entender este tipo de trastornos hay que entender primero que nada al líquido amniótico, desde qué es este líquido y cuáles son sus funciones. De igual forma, la dinámica de este líquido, así como por ejemplo sus vías de aumento y las vías de disminución de este líquido. Y por último, la clínica del líquido amniótico, más que nada su exploración ecográfica y su valoración clínica. Y ahora sí ya pasamos a lo que son los trastornos, que van a ser oligohidrápneos y polihidrápneos. En esta ocasión voy a hablar primero de lo que es el polihidrápneos y ya después voy a hacer un video hablando sobre lo que es oligohidrápneos. Entonces, primero, el líquido amniótico es aquel líquido que rellena bañando toda la cavidad amniótica, ¿ok? Rellena toda la cavidad amniótica y este líquido se encuentra alrededor del feto, como se puede ver en esta imagen de acá. Todo esto que estoy remarcando que está de color como azul, pues ese es el líquido amniótico. Y va a estar presente desde lo que es el blastocisto en la implantación, ¿ok? A partir de ese momento es que empieza a secretarse o a aumentar los niveles de líquido amniótico. ¿Y cuáles son las funciones del líquido amniótico? Pues aquí están en esta tablita resumidos. Número 1, permite un medio para los movimientos activos y pasivos del feto. O sea, dense cuenta cómo aquí este líquido evita que el feto esté en contacto directamente con lo que son las paredes uterinas. Entonces, este líquido sirve para que el feto se pueda mover libremente, por así decirlo, ¿ok? Si, como vamos a ver más adelante en las patologías, si hay oligohidrápneos, o sea, poca cantidad de líquido amniótico, pues obviamente estos movimientos se van a ver reducidos. Pero si, por ejemplo, hay polihidrápneos, estos movimientos van a ser más excesivos o podríamos encontrar hasta una presentación anómala en estos fetos, ¿ok? Entonces ya de una vez hay que ir como que englobando estos trastornos. De igual forma vamos a tener que otra función es la protección mecánica al feto frente a agresiones externas y del efecto de las contracciones uterinas, ¿ok? Cualquier golpe o traumatismo que reciba la madre a nivel abdominal, pues este líquido amniótico también sirve para proteger al feto de estos agresores, ¿ok? Y de igual forma de las contracciones del útero. Otra función pues es que aísla los miembros y otras partes y evita la compresión del cordón umbilical. Una de las complicaciones frecuentes de lo que es el oligohidrápneos, que como no hay tanto líquido amniótico, esta compresión del cordón umbilical pues es un poco frecuente en esa entidad. De igual forma, da un hábitat adecuado, estéril y con una temperatura y pH constante para una adecuada homeostasis fetal. ¿Ok? Una homeostasis entre el feto y el líquido amniótico. Y por último, también sirve para la acomodación del feto al canal del parto, esto siempre y cuando las membranas que contienen este líquido amniótico estén íntegras y también cuando estas membranas se rompan y se libere el líquido amniótico por el canal del parto, pues este líquido sirve para lubricar este canal y sea un poco más sencilla la labor de parto. Ahora pasamos a lo que es la dinámica del líquido amniótico. Vamos a hablar primero sobre la formación del líquido amniótico. Vamos a tener que esta formación del líquido amniótico depende de la edad gestacional. Vamos a ver que entre 1 y 8 semanas de gestación vamos a ver un trasudado del plasma materno a través del amnios, mientras que dentro de la semana 10 a 18 de edad gestacional vamos a tener que el encargado de formar el líquido amniótico va a ser un trasudado del líquido intersticial fetal a través de la piel fetal inmadura. Entonces hagan de cuenta, tenemos aquí este fetito, ¿ok? Pero estamos entre las semanas de gestación 10 y 18, ¿ok? Estamos entre esa edad gestacional. Vamos a ver que para esta altura del embarazo la piel del feto es inmadura, ¿ok? No está completamente adecuada como para retener los líquidos. O sea, no tiene un grosor adecuado y tampoco ha sufrido el proceso de queratinización, cosa que nosotros como adultos pues ya tenemos esta piel pues gruesa y pues ya bien queratinizada. Por un ejemplo, cuando existen quemaduras de tercer grado, ¿qué es lo que pasa? Se deshidratan los pacientes, ¿ok? Con este tipo de quemaduras. ¿Por qué? Porque se quita la piel. Al quitar la piel, pues el líquido fluye hacia afuera, ¿ok? Entonces, por eso, bueno, utilizando este mismo mecanismo, vamos a ver que el feto entre las semanas de gestación 10 y 18, pues esta piel como es inmadura, pues puede salir de él el líquido, ¿ok? Generando líquido amniótico.
Ahora, a partir de las 18 semanas de gestación, aquí la piel ya empieza a engrosarse y también ya empieza el proceso de queratinización, generando así que el líquido ya no salga constantemente como una trasudación, ¿ok? A partir de la semana 18, sino que aquí el feto ya produce activamente el líquido amniótico. Vamos a ver cómo. Vamos a ver esta diapositiva. Vamos a tener que las vías que aumentan el líquido amniótico van a ser las siguientes. La número 1 y la principal pues es la diuresis fetal, que constituye aproximadamente de entre 7 a 600 mililitros por día. Estas cantidades pues varían de acuerdo a la bibliografía y también varía dependiendo de la edad gestacional. Entre mayor edad gestacional, mayor producción de líquido amniótico. Entre menor edad gestacional, menor producción de líquido amniótico. ¿Ok? Por eso es que aquí se les pone como en rangos entre 7 a 600 mililitros por día, equivale a la producción de líquido amniótico por la diuresis fetal. Después, otro factor muy importante para aumentar este líquido amniótico, pues es el fluido traqueal. Es una secreción del epitelio respiratorio y esta secreción respiratoria es muy importante puesto que se pueden llegar a medir lo que son los fosfolípidos y muy importante, el surfactante. ¿Ok? Hay métodos que evalúan la madurez pulmonar dado por una amniocentesis y pues extracción de líquido amniótico y precisamente esa prueba de función pulmonar lo que mide son principalmente la cantidad de fosfolípidos y surfactante, ¿ok? Para ver la madurez pulmonar. Y pues esta cantidad de fluido traqueal equivale a 50 a 80 mililitros por día. Después tenemos dos vías, una vía intramembranosa que es un trasudado de líquido entre la sangre fetal y la cavidad amniótica y otra que es una vía transmembranosa que es un trasudado materno a través de las membranas ovulares. Estas dos vías equivalen la intramembranosa a 40 a 50 mililitros por día y la transmembrana de 10 mililitros por día. Ahora vamos a ver las vías de eliminación de este líquido amniótico, o sea, cómo disminuye este líquido amniótico. Vamos a ver que de igual forma depende de la edad gestacional. Entre 1 a 18 semanas de gestación, pues de igual forma es un proceso de trasudación. Así como vimos que el proceso de trasudación aumentaba el líquido amniótico, pues ahora también vemos que el proceso de trasudación llega a eliminar o disminuir los niveles de líquido amniótico, mientras que ya después de la 18 semana de gestación ya lo realiza de forma activa, por lo mismo, porque empieza a engrosarse más la piel y empieza el proceso de queratinización. Vamos a ver que este líquido amniótico tiene una vida media de entre 90 minutos y aproximadamente en 3 horas todo este líquido se renueva. Vamos a ver que las vías de disminución va a ser la principal, la deglución y reabsorción intestinal. La deglución va aproximadamente de 20 mililitros sobre hora o de 500 a 1000 mililitros por día. Vemos que aquí está este proceso de deglución y reabsorción intestinal. Es la vía principal de disminución del líquido amniótico. Entonces, la vía principal de aumento del líquido amniótico, ¿cuál era? Pues era la diuresis fetal. Y la de disminución entonces era la deglución fetal. Ahora, otra vía de eliminación, pues tenemos la trasudación a través de pulmón y piel, los vasos sinusoidales y también la trasudación a través de la placa coreal, membranas y cordón. Lo más importante de todo esto, pues es entender cuál es el principal mecanismo de aumento y disminución del líquido amniótico. ¿Ok? La principal vía de aumento, diuresis fetal, y la principal vía de disminución, pues es la deglución. ¿Ok? Vamos a tener entonces de que el oligohidramnios y el polihidramnios vienen de una alteración entre los mecanismos que aumentan y disminuyen el líquido amniótico. Por eso es de que era muy importante entender la dinámica del líquido amniótico para entender un poquito más la etiopatogenia de tanto el oligohidramnios como el polihidramnios. Y ya por último, para hablar de lo que es el volumen del líquido amniótico. Este volumen del líquido amniótico no es estable y varía en cada paciente y de acuerdo a la edad gestacional. Vamos a ver que lo podemos dividir en dos periodos, en un periodo de aumento y en un periodo de disminución. Vamos a ver que dentro del periodo de aumento encontramos que en la semana 14 de gestación el volumen del líquido amniótico es aproximadamente de 100 mililitros. A partir de la semana 20 va a ser de 400 mililitros, en la semana 25 de 600 mililitros y en la semana 32 a 34 de 1000 mililitros, ¿ok? Entonces el periodo es de aumento.
que va desde los 100 mililitros hasta los 1000 mililitros en la semana 34 de gestación. Pero en el segundo periodo, en un periodo de disminución, vemos esta gráfica cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero aproximadamente entre la semana 32 y 34 ya empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir el volumen de líquido amniótico? Pues por los mismos procesos fisiológicos que sufre el feto. Recordemos que pues el feto poco a poco va teniendo una madurez de órganos, tanto el aparato respiratorio, el aparato urinario, etcétera. Entonces, vamos a ver que, recordemos que la principal vía de aumento del líquido amniótico, ¿cuál era? Pues era la diuresis fetal. Pero como poco a poco empieza a madurar este aparato renal, este aparato urinario, entonces empieza a disminuir la excreción o la diuresis fetal, generando así el periodo de disminución. Vamos a tener que a partir de la semana 40, esta cantidad de 1000 mililitros que encontramos en la semana 32 a 34 va a disminuir un 20%, teniendo entonces ya 800 mililitros aproximadamente. En la semana 42 disminuye hasta un 50%, entonces aquí tendremos 500 mililitros aproximadamente. Y a partir de la semana 44 ya disminuye hasta un 85%, generando así un volumen de líquido amniótico entre 150 y 200 mililitros, ¿ok? Pero esta disminución pues es fisiológica, es normal, ¿va? Y por último, en cuanto al líquido amniótico, vamos a hablar sobre su clínica. Vamos a tener que para evaluar el líquido amniótico tenemos dos exámenes, como por ejemplo la exploración ecográfica y aplicaciones clínicas como la amniocentesis y la amnioscopía. Vamos a tener que en cuanto a la exploración ecográfica vamos a tener dos métodos de valoración, la máxima columna vertical y el índice de líquido amniótico. Vamos a ver que la máxima columna vertical es simplemente medir la máxima columna vertical de líquido libre de partes fetales y de cordón de manera vertical. Vamos a ver esta imagen de acá. Todo esto corresponde a la máxima columna vertical, ¿ok? Todo es la máxima columna vertical. No hay partes como por ejemplo partes fetales ni de cordón, simplemente evaluamos prácticamente de pared uterina a pared uterina, valoramos prácticamente la cantidad de líquido amniótico ahí, ¿ok? Sin interrupción de partes fetales ni de cordón. Ahora, el índice de líquido amniótico es un valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales de líquido libre en cada cuadrante y se realiza a partir de las 24 semanas de gestación, o bueno, se recomienda realizarlo a esta fecha. Vamos a ver, el índice de líquido amniótico es dividir el abdomen materno gracias a dos líneas, ¿ok? Dos líneas perpendiculares. Vamos a tener entonces 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Ahora, en cada cuadrante vamos a medir precisamente esta máxima columna vertical. O sea, vamos a evaluar este cuadrante de acá, vamos a evaluar otro cuadrante, el cuadrante B, el cuadrante C y el cuadrante D. O sea, vamos a evaluar cada columna vertical en el índice de líquido amniótico y lo que nos dé lo vamos a sumar, ¿ok? Ese va a ser el índice de líquido amniótico. Entonces, máxima columna vertical, simplemente una bolsa o una columna es la que vamos a medir. Vamos a ver cuánto mide y ya. Y el índice, pues es prácticamente medir 4 columnas verticales, ¿ok? Sumarlas y ya nos daría el índice. ¿Cuánto es lo normal de cada uno? La máxima columna vertical, lo normal está entre 2 y 8 centímetros, mientras que el índice de líquido amniótico, lo normal, está entre 5 y 25 centímetros. Vamos a ver que si utilizamos este método de máxima columna vertical, si encontramos valores menores a 2, corresponderán a un oligohidramnios. Si encontramos valores mayor a 8 centímetros, vamos a estar ante un polihidramnios. Ahora, si utilizamos el otro método, si encontramos valores menores a 5 centímetros, vamos a estar ante oligohidramnios. Y vemos valores mayores a 25 centímetros, entonces vamos a estar ante polihidramnios, ¿ok? Esa es la función de estos dos métodos. Pero entonces, ¿cuál usar primero o cuál no usar? Vamos a ver que el de la máxima columna vertical se va a utilizar siempre y cuando estemos ante una gestación de bajo riesgo y sin sospecha de patología asociada. Y vamos a ver que el índice de líquido amniótico se va a utilizar como segunda opción, ¿ok? Principalmente se utiliza
en primeras instancias esta de de máxima columna vertical. Y ya como segunda opción sería el índice de líquido amniótico. Y también en situaciones como por ejemplo de gestación de alto riesgo o de una patología asociada, como restricción del crecimiento intrauterino, embarazo cronológicamente prolongado o una disminución de la percepción de los movimientos fetales. ¿Ok? Entonces así es como se utilizan estos dos exámenes, la máxima columna vertical y el índice de líquido amniótico. Ahora vamos a ver las aplicaciones clínicas que tiene el líquido amniótico. La amniocentesis pues es la obtención de una muestra de líquido amniótico, como se puede ver en esta imagen de acá, guiada por un transductor de ultrasonido, ¿ok? Y utilizando una jeringa y pues obviamente obtener la muestra de líquido amniótico. ¿Qué cosas o bueno, cuál es el fin de extraer este líquido amniótico? Pues estudiar el líquido amniótico. ¿Qué estudios vamos a realizarle a este líquido amniótico? Pues el estudio de cariotipo fetal, valoración de madurez pulmonar fetal, como ya les dije, evaluamos los fosfolípidos, el surfactante, valoración de la afectación fetal en la isoinmunización RH, valorar el riesgo de defectos abiertos del tubo neural o de cierre de la pared abdominal anterior y también estudio de infecciones intrauterinas, como por ejemplo en la corioamnionitis. ¿Okay? Esas serían las funciones de la obtención de una muestra de líquido amniótico por medio de la amniocentesis. Y también tenemos una amnioscopía, que pues se realiza en la fase de preparto o durante el inicio del parto. Esto más que nada se utiliza para visualizar directamente el polo inferior de la bolsa amniótica, como lo podemos ver acá. Aquí utilizamos esta amnioscopía para visualizar el polo inferior o bueno, la presentación fetal, ¿ok? Obviamente pues también para analizar lo que es la bolsa amniótica que contiene al líquido amniótico. Ahora sí, ya para pasar a lo que es oligohidramnios. Oligohidramnios es la disminución del líquido amniótico por debajo de lo normal para la edad gestacional, porque recordemos que dependiendo de la edad gestacional, pues es la cantidad del volumen de líquido amniótico. No es lo mismo evaluar el volumen de líquido amniótico en la semana 32, que pues es prácticamente el máximo de volumen que podríamos encontrar, a por ejemplo evaluarlo en la semana 18 o en la semana 10, ¿ok? No es lo mismo. Por eso la definición es así: disminución del líquido amniótico por debajo de lo normal para la edad gestacional. ¿Ok? Ahora vamos a ver que como regla general, si existe menos de 500 mililitros de líquido amniótico en un embarazo a término, pues también ya se le consideraría como un oligohidramnios. Y en cuanto a algunos datos de epidemiología, vamos a tener que equivale al menos de 1% de los embarazos prematuros, o bueno, está presente en menos de 1% de los embarazos prematuros y se encuentra entre el 2 y 10% en embarazos de entre 40 y 42 semanas de gestación. Esto por lo que yo les decía, que fisiológicamente a partir de la semana 40, bueno, a partir de la semana 34 de gestación, empieza a disminuir poco a poco este líquido amniótico, ¿ok? Pero de forma fisiológica por la madurez de los órganos fetales. Y algo muy importante es de que no existe posibilidad de resolución espontánea en caso de un oligohidramnios, ¿ok? A comparación de un polidramnios que pues vamos a ver en el siguiente video. Ahora pasando a lo que es la etiología. La etiología va de acuerdo al trimestre. En causas de primer trimestre, lo principal a pensar es aneuploidías, ¿ok? Lo más común son las aneuploidías. Causas de segundo trimestre vamos a tener anomalías congénitas fetales en un 51% de los casos, como por ejemplo anomalías renales, urinarias o de tubo neural. También vamos a tener entre el 34 y 50% de los casos una ruptura prematura de membranas, así como también restricción del crecimiento intrauterino fetal, de igual forma desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y pues causas idiopáticas son alrededor del 4% y por lo general se deben a una patología placentaria. Vamos a tener que dentro de las causas del tercer trimestre del embarazo vamos a ver una ruptura prematura de membranas, así como también una insuficiencia útero-placentario, principalmente una restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia y también una gestación cronológicamente prolongada. De igual forma vamos a tener anomalías fetales, pero lo principal en el primer trimestre, lo principal, aneuploideas. En el segundo trimestre, anomalías congénitas fetales. Y en el tercer trimestre, una ruptura prematura de membranas. ¿Ok?
Y vamos a encontrar también causas infecciosas, pero que se pueden llegar a dar tanto en el segundo como en el tercer trimestre. Infecciones dado por agentes como por ejemplo el citomegalovirus, que es de los principales, o el principal más bien, así como también toxoplasma, rubiola, virus del herpes simple y también parvovirus B19. Estas pues son las causas de acuerdo al trimestre, pero también las podríamos encontrar de acuerdo al feto, placenta o madre. Causas fetales, pues crecimiento intrauterino restringido, gestación cronológicamente prolongada, infección fetal ¿por quién? Por citomegalovirus, que les digo que es el principal, obstrucción del tracto urinario, patología renal como por ejemplo agénesis renal bilateral, displasia renal, riñón poliquístico y también defectos del tubo neural. Causas placentarias o de membranas, pues la ruptura prematura de membranas. Y causas maternas, pues medicación materna, principalmente inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y también inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a tener que otras causas maternas son la deshidratación, síndromes vasculorrenales, tabaquismo y el hipotiroidismo. Ahora pasando a la clínica, vamos a tener que encontramos signos y síntomas secundarios a la causa etiológica, ¿ok? Por lo general, las pacientes tanto en oligohidramnios como en polidramnios, pero más específicamente en oligohidramnios, es un cuadro clínico pues prácticamente sin síntomas, ¿ok? Casi las pacientes no perciben ningún síntoma. Casi siempre es un hallazgo ecográfico, pero de igual forma depende mucho también de la causa. Porque, por ejemplo, si la causa se debe a una rotura prematura de membranas, pues ¿cuál va a ser el síntoma que va a decir la paciente? Pues tengo salida de líquido, ¿ok? Tengo salida de líquido vaginal y pues ya vamos a darle el manejo de una rotura prematura de membranas. Entonces también depende mucho de la etiología, pero como les digo, casi siempre es un hallazgo ecográfico, puesto que casi siempre no refieren síntomas las pacientes. En cierta forma, ¿qué cosas podríamos encontrar en cuanto a la clínica? Pues un tamaño uterino disminuido en comparación a la edad gestacional. Recordemos que no va a haber mucho líquido amniótico, por ende pues no va a tener el mismo crecimiento uterino o mismo crecimiento abdominal que tendría una mujer con un correcto volumen de líquido amniótico, ¿ok? Aquí el tamaño uterino pues va a estar menor en comparación a la edad gestacional. De igual forma vamos a tener una disminución de la percepción de los movimientos fetales, por lo que les decía, una de las funciones del líquido amniótico, ¿cuál era? Pues era permitir el movimiento libre del feto, ¿ok? De las partes fetales, pero como no hay tanto líquido, entonces pues hagan de cuenta que el feto pues está más apretadito, ¿ok? Está más apretado a nivel uterino. Y también vamos a llegar a encontrar lo que les digo, hidrorrea siempre y cuando se trate de la causa de rotura prematura de membranas. Si se trata de esta causa, pues dar el manejo de rotura prematura de membranas. Ahora, ¿qué complicaciones vamos a encontrar? Principalmente insuficiencia placentaria, o sea que no existe un adecuado intercambio de gases y de nutrientes, tanto de la madre hacia el feto y del feto a la madre, ¿ok? Y vamos a tener también hipoxia en el feto por compresión del cordón umbilical, dado que la compresión del cordón umbilical, como no hay tanto líquido, como hay un volumen de líquido amniótico disminuido, es muy frecuente en estos casos. Ahora, pasando a lo que es el diagnóstico, vamos a tener que podríamos llegar a sospechar de un oligohidramnios gracias a estas características que pues ya les mencioné, pero en sí siempre se va a tener que confirmar con lo que es la ecografía. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar lo que es el índice de líquido amniótico o también lo que es la máxima columna vertical, ¿ok? Siendo pues de las más usadas, como les digo en primeras instancias, esta, la máxima columna vertical. También podemos utilizar esta ecografía pues para valorar la presencia de malformaciones que posiblemente sean la causa de este oligohidramnios, y también vamos a utilizar lo que es el Doppler pues para valorar si hay una insuficiencia vascular que sea la causa de este oligohidramnios. Entonces, los principales métodos para diagnosticar un oligohidramnios es la máxima columna vertical, que los valores normales va de 2 a 8 centímetros, y el índice de líquido amniótico, que los valores normales son de 5 a 25 centímetros. Vamos a ver que valores menores en la máxima columna vertical de 2 centímetros corresponde a un oligohidramnios, mientras que valores menores de 5 centímetros en cuanto al índice de líquido amniótico corresponden a un oligohidramnios. Y si por ejemplo este valor está entre 0 a 2 centímetros, se le considera un oligohidramnios grave y también conocido como un anhidramnios, ¿ok? Se le conoce como un anhidramnios. Así, anhidramnios.
y pues prácticamente así se realiza el diagnóstico, con la confirmación ecográfica. Y ahora sí, ya pasando a lo que es el manejo y pues el tratamiento de este oligohidramnios, vamos a ver que una vez confirmado con lo que es la ecografía utilizando el índice de líquido amniótico y la máxima columna vertical, pues ya vamos a ver si existe un correcto bienestar fetal. Si existe un buen bienestar fetal, entonces vamos a pasar a visualizar la edad gestacional. Si estamos a una edad gestacional mayor de 37 semanas de gestación, pues simplemente finalizar el embarazo. Si la edad gestacional corresponde a menos de 37 semanas de gestación, entonces le vamos a dar un manejo expectante. Podríamos dar inductores de maduración pulmonar como betametasona o dexametasona, siempre y cuando estemos, o bueno, esté indicado y estemos entre el periodo donde se debe de dar, que son 24 a 34.6 semanas de gestación, así como también un antibiótico profiláctico si es que se sospecha de una infección, y de igual forma se llega a recomendar una amnioinfusión con por ejemplo solución salina estéril o Ringer lactato de 500 a 1000 mililitros a 37 grados centígrados. ¿Y cuál es el objetivo de la amnioinfusión? Pues simplemente proteger el cordón, proteger de que sea comprimido este cordón umbilical. Ahora, por el otro lado, si vemos que no hay un adecuado bienestar fetal, pues simplemente se recomienda finalizar el embarazo, ¿ok? No importa la edad gestacional. Si no hay un correcto bienestar fetal y pues también hay otras indicaciones, pues se recomienda finalizar el embarazo, ya sea vía vaginal, y si no hay contraindicaciones obstétricas de un parto por vía vaginal, entonces se recomendaría una cesárea. ¿Y cuál es el pronóstico de estas pacientes? Pues vamos a tener que, en cuanto a un parto prematuro, el pronóstico va a ser de una hipoplasia pulmonar en el 15% de los casos, o también una deformidad esquelética en el 10% de los casos. Y en cuanto a un parto a término, el pronóstico va a ser una pérdida del bienestar fetal, síndrome de aspiración meconial o también un APGAR menor a 7 en los primeros 1 a 5 minutos postparto. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias que utilicé tanto para este video como para el que sigue de polihidrapnios. Y si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.